Colombia, año 1990. Las bombas ya no explotaban solo en Medellín. Los secuestros, los asesinatos selectivos y las amenazas se habían convertido en una rutina perversa que mantenía en vilo al país. En medio del caos, una figura brillaba con el fulgor oscuro del poder absoluto. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narcotraficante que se creía intocable, que hablaba con los políticos como iguales y que se había propuesto doblarle el brazo al Estado colombiano a cualquier precio. Escobar lo había dejado claro. Prefiero una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. Y para lograrlo, no bastaban sobornos ni amenazas. Necesitaba algo más, un mensaje, un golpe que sacudiera la cúpula política. Y así nació uno de sus movimientos más despiadados, el secuestro de personas influyentes, ligadas directa o simbólicamente al poder del Estado. Uno de esos secuestros fue el de Francisco Santos Calderón, periodista del diario El Tiempo, hijo de Enrique Santos y sobrino del expresidente Eduardo Santos Montejo, perteneciente a una de las familias más tradicionales y poderosas de Colombia. Aunque Francisco no era político, su apellido tenía un peso inmenso. Era la sangre del poder civil, y eso era justo lo que Escobar quería capturar, un símbolo. El 19 de septiembre de 1990, Francisco salió de su casa rumbo a una reunión. En el camino, fue interceptado por hombres, armados vestidos como agentes del DAS. No hubo violencia visible. Fue un operativo limpio, casi quirúrgico. Nadie sospechó nada hasta que ya era tarde. Francisco había desaparecido. A las pocas horas, su familia recibió la confirmación. Se trataba de un secuestro ordenado por el cartel de Medellín. Pero esto no era un simple crimen. Era parte de una estrategia mucho más amplia, diseñada por Escobar y otros capos, bajo el nombre de los extraditables, un grupo que se oponía rotundamente a ser enviados a cárceles estadounidenses. Su mensaje era simple. Si Colombia no eliminaba la extradición, comenzarían a secuestrar y matar a quienes representaban al Estado. Francisco fue llevado a una casa de seguridad en las afueras de Bogotá. Allí lo mantuvieron en una habitación sin ventanas, bajo vigilancia armada, con una luz encendida las 24 horas del día. Le prohibieron hablar, leer o escribir durante semanas. Su identidad fue borrada poco a poco. Para los captores, él no era un periodista, era una pieza de negociación, un rehén político. Durante su cautiverio, también fueron secuestradas otras figuras clave. Marina Montoya, hermana del exsecretario general de Presidencia. Maruja Pachón, cuñada del asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán, y su asistente, Beatriz Villamizar. Era una ola de secuestros meticulosamente ejecutada. Escobar estaba acercando emocional y políticamente al presidente César Gaviria, obligándolo a negociar en medio del miedo nacional. Mientras tanto, los medios de comunicación enfrentaban un dilema: informar o guardar silencio para proteger a los secuestrados. El país se sentía paralizado, atrapado entre la indignación y el pánico. En uno de sus libros, Francisco Santos relata cómo pasaba los días encerrado, contando los pasos de sus captores para saber si venían a matarlo. Soñaba con su familia, se aferraba a pequeños recuerdos para no perder la cordura. En un momento, sus captores
le dijeron. Si matamos a alguien, será por culpa del gobierno, no por nosotros. Era terrorismo psicológico. Cada palabra, cada silencio tenía un propósito: quebrarlo. Afuera, su familia movía cielo y tierra. Los santos tenían contactos, poder mediático, influencia internacional. El gobierno se debatía entre actuar con mano dura o ceder a la presión. Algunos sectores pedían operaciones militares, otros pedían negociar. La presión fue tal que Escobar consiguió lo que quería. El Congreso de Colombia aprobó la eliminación de la extradición a Estados Unidos. El objetivo se había cumplido. El secuestro de Francisco no fue una simple venganza, fue una jugada política. Finalmente, Francisco fue liberado el 20 de mayo de 1991. Luego de 8 meses de cautiverio, salió más delgado, pero con la mente clara. Tiempo después, escribiría el libro Mi secuestro, donde narraría cada detalle, cada miedo, cada noche interminable. Su historia, junto con la de Maruja y Beatriz, inspiraría al Nobel Gabriel García Márquez a escribir su célebre obra Noticia de un secuestro. El mensaje de Escobar quedó grabado en la historia de Colombia. Nadie está a salvo, ni los políticos, ni los periodistas, ni los hijos del poder. Pero lo que no sabía era que esa ola de secuestros, aunque le trajo una victoria momentánea, fue también el principio del repudio total de la sociedad colombiana. Ya no era solo un narco, era un enemigo declarado de todos. Años más tarde, Francisco Santos se convertiría en vicepresidente de Colombia, irónicamente, en un gobierno que perseguiría, con todo el peso de la ley, a los grupos narcotraficantes. La historia dio su giro, y Escobar, quien una vez lo secuestró para doblegar al país, terminaría muerto en un tejado, acorralado, sin aliados y sin poder.